puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Adelante con toda la fuerza, adelante con toda la fuerza de la historia. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en la quinta entrega de este ciclo de entrevistas que dimos en llamar Diálogos Nuestroamericanos y que coordinamos desde la Cátedra Libre Nuestra América. Hoy contamos con la participación de la doctora Marina Franco. Estamos muy entusiasmados con su presencia y agradecidos por compartir su tiempo acá en la ciudad de Rosario. La presentamos. La doctora Marina Franco es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de París 7 de Denis Diderot. Es docente e investigadora de habilidades por la Universidad de San Martín y desde el 2008 investigadora del CONICET. Además también es coordinadora de la Red de Estudios Interdisciplinarios de Historia Reciente y autora de numerosos artículos y libros, entre los que podemos mencionar Historia Reciente, Perspectivas y Desafíos para un campo en construcción, del 2007, y Un enemigo para la nación, Orden interno, Violencia y subversión, del 2012. Bien, para adentrarnos entonces en la entrevista que nos convoca, pensamos nosotros en particular que desde tu trabajo marcas nuevos cortes en periodizaciones que resignifican la década del 70, sobre todo el último periodo de la dictadura militar, que es el periodo que más nos interesa a los historiadores en el último tiempo. En tu libro del 2012, que antes mencionaba en particular, devolvés a ese periodo 73-76 una dinámica específica que durante muchos años la historiografía vio como una mera antesala de la dictadura, o como en los 80 se llamaba el momento de lucha entre los dos demonios. Por otro lado, en tu último libro, el del año pasado, El final del silencio, cerrás este ciclo de periodizaciones caracterizando esos últimos años de la dictadura de transición, marcando el corte, ese principio del fin, no tanto como se suele hacer con la derrota en Malvinas en 1982, sino que tomás un corte y un quiebre en 1979. Entonces, la pregunta sería, como para que empieces a explayarte, ¿qué fundamentos tomás vos para significar esos recortes? ¿Y qué factores crees que se ponen en juego en 1979 para explicar ese agotamiento del modelo del terrorismo de Estado? Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Para mí es un gusto y un honor que me inviten a conversar. En relación con tu pregunta, a ver, primero diría una cosa más general, y es que en realidad la discusión sobre las periodizaciones no tiene tanto que ver con discutir y decir, bueno, esto empezó acá y no empezó acá, no es una vocación de cambiar dónde está puesto el acento en el hecho que inicia tal o cual proceso, sino que en realidad cuando uno empieza a ver los procesos en profundidad, descubre que efectivamente son procesos, y que entonces lo que estamos siempre tomando como el gran hecho clave, la guerra de Malvinas o el golpe de Estado, en realidad eso puede disolverse en un proceso más largo, de más largo plazo, que por supuesto empieza antes y continúa después, y que en realidad la atadura a los hechos propia de muchas vertientes de la historiografía y sobre todo de la historia tal como se conoce en la divulgación y el conocimiento más de sentido común de la historia, no funcionan cuando queremos comprender profundamente algo. Entonces la preocupación por las periodizaciones tiene que ver con eso, ¿no? Por otro lado, en relación con el primer periodo, la primera discusión de periodización que yo planteé, que tiene que ver con la represión, ahí porque efectivamente cuando uno ve la represión como un proceso, es imposible poner una ruptura taxativa en torno al 24 de marzo, pero iría más allá, cosas que todavía no volqué tanto en profundidad en trabajos escritos. Ni siquiera el peronismo es una ruptura tan clara con los periodos previos en relación con la represión. Yo creo que ahí la periodización sobre la represión tiene que ser toda enteramente repensada, por más que en los últimos años del peronismo, 73-76, empieza un proceso particular represivo, pero bueno, otra vez hay todo que entenderlo y repensarlo más globalmente. Entonces la discusión sobre las periodizaciones es un intento de comprender mejor, no una voluntad de discutir las fronteras habituales, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, en relación con lo último que planteabas de
el 79 y la dictadura, la discusión sobre la periodización tiene que ver con que me parece que un poco en el sentido común y en la discusión política, y esto coló en la historiografía sin que fuera demasiado trabajado, la frontera excesivamente puesta o el hito fundamental puesto en la Guerra de Malvinas, otra vez no nos permite entender otros procesos de más largo plazo. Y entonces yo empecé en el 79, no con voluntad de decir en el 79 empezó lo que en realidad se adjudica al 82, ni mucho menos, sino porque en el 79 me parece que empiezan a suceder una cantidad de cosas que de alguna manera cambian el sentido de lo que estaba sucediendo, el sentido político de lo que estaba sucediendo con el gobierno militar. Y estas cosas que empiezan a cambiar, y son las que vos me preguntabas, tienen que ver con que para mí en el 79 empieza claramente la deslegitimación del proceso, ¿no? Y con esto, y es toda una discusión, no quiero decir que la transición empieza en el 79. Sinceramente, si me lo preguntan, no sé cuándo empieza la transición. No me siento autorizada para decir empezó en tal momento, ¿sí? Porque además hay transiciones distintas. Hay una transición que uno puede explicarla por la deslegitimación, entonces empezó en el 79, pero hay una transición que tiene que ver con la decisión de los actores políticos de transitar un cambio de régimen, y eso empieza más tarde, empieza entre el 81 y el 82. Hay otra transición concreta y acelerada que empieza después de la Guerra de Malvinas. Entonces hay muchas transiciones distintas. Yo no sé cuándo empezó la transición, no voy a responder eso, pero sí sé que en el 79 se disparan cosas distintas. Entonces, una de esas cosas tiene que ver con, lo voy a decir muy brutalmente, la tarea represiva cumplió su misión fundamental, y todos los actores políticos, además de las propias Fuerzas Armadas, lo saben. O sea, el trabajo sucio está concluido. Entonces, cuando el trabajo sucio está concluido y se le empieza a reclamar al régimen militar que dé cuenta de otras tareas, como por ejemplo la transformación del modelo económico, el encaminamiento de la economía hacia un modelo de crecimiento bajo nuevas directivas, el régimen empieza a fallar. Entonces, una vez que el régimen empieza a fallar porque es incapaz de generar ese crecimiento económico, por más que sí cambie el modelo de acumulación, ahí se le empiezan a retirar los apoyos, ¿no? Entonces, la primera cuestión efectivamente es que el trabajo represivo, grosso modo, la represión no termina ahí, pero el trabajo represivo, grosso modo, se considera concluido. Entonces, cuando se le demandan al régimen otras tareas, insisto, empieza a fallar. Pero no solo porque el trabajo sucio está concluido y el régimen empieza a fallar económicamente, sino porque esa falla económica, esa incapacidad de generar crecimiento económico sostenido, a partir del 79 empieza a ser visible para los sectores dominantes. Pero poco después empieza a ser visible para un gran conjunto de la población que empieza a ver realmente un deterioro económico muy acelerado, y esto va a ser muy claro a partir del 81-82. Es decir, esa deslegitimación que tiene que ver con el fracaso económico se va a acentuar hacia el final del régimen, cuando efectivamente el país entra en una crisis gigante, ¿no? Que tiene que ver con la crisis de la deuda, que tiene que ver con la inflación, que tiene que ver con la emergencia de toda una serie de variables económicas que apuntan a un fracaso gigante, y la situación social y económica se torne directamente crítica, o sea, extremadamente crítica. Estamos hablando de niveles de inflación del 200%. Entonces, si uno lo compara con la inflación actual, claramente uno se puede imaginar que 200% de inflación, o cifras variables entre el 100 y el 300, etcétera, tienen que haber generado situaciones sociales donde no hay manera de sostener la legitimidad de ese régimen. Digo, el paralelo con el presente está claro para que se entienda esto. Y yo creo que para entender este proceso de deslegitimación de la dictadura, pasamos por alto el efecto de esta cuestión económica. ¿Por qué? Porque hemos puesto el acento en la Guerra de Malvinas y puesto el acento en la represión. Y ahora paso a la cuestión de la represión. Así como el 79 empieza esta pérdida de legitimidad en función del fracaso político, que no me explayé sobre eso, pero hay un fracaso político del régimen en generar su continuidad, y sí hablaba de fracaso económico, la otra dimensión es la represión. Yo creo que con la cuestión de la represión también efectivamente hay ahí un problema, porque al régimen empieza a serle demandado explicaciones sobre lo sucedido en términos represivos. Y esa presión viene más de afuera que de adentro todavía. O sea, los organismos ya están plenamente en funcionamiento y exigiendo respuestas, pero no tienen un poder político ni de demanda que sí tenía, por ejemplo, los organismos internacionales, ¿no? Del 79 viene la CIDH, etc. Entonces,
La cuestión represiva empieza a ser un problema para el régimen claramente a partir del 79 y sobre todo en los años siguientes. Pero sí me parece importante destacar, y yo por eso intento sopesar el peso de la cuestión represiva, es que no, yo diría que no es un factor interno de legitimación. Es decir, no hay una presión sobre el régimen, más allá de los organismos, que le exija respuestas y reacción sobre la cuestión represiva. Eso es mucho más tardío y yo diría que es del 83. Es decir, cuando el régimen está prácticamente derrumbado, ahí la cuestión represiva es una cuestión central. Ahí se habla de problemas desaparecidos, ahí hay que dar respuestas, en fin, aparece toda una discusión más compleja y la propia Junta Militar está desesperada por cubrirse sobre lo hecho. Pero la cuestión represiva es un problema para el régimen, es una presión externa, es una presión interna relativa de actores acotados, pero no es el tema central del hundimiento de la dictadura. Yo creo que nuestra historia posterior, la importancia que nosotros le damos hoy a la cuestión de derechos humanos y a la represión, y el hecho de que la dictadura es terrorismo de Estado, nos hizo darle a la cuestión represiva una importancia que la tiene en el presente, pero que no la tenía ni en el 79, ni en el 80, ni en el 81, ni en el 82, ni en el 83 tampoco. Digo, es nuestra lectura retrospectiva, lo que hoy más nos importa, la que nos hace sobrecargar algo que yo creo que no estaba presente. Sí, vos ahí en tu libro El final del silencio mencionás algo muy interesante vinculado a esas expectativas de la transición a la democracia específicamente. O sea, no era cualquier transición, era la libertad democrática, el horizonte y la expectativa de todos los actores sociales. Está muy bien que me acotes eso. O sea, yo creo que en el 82-83, cuando nosotros decimos que hay una sociedad que reclama que la dictadura se caiga, esa dictadura no le reclaman que se caiga porque fue una dictadura represiva. Ese reclamo está en ciertos sectores, por supuesto, pero yo creo que el reclamo más vasto es por el fin de un gobierno autoritario y dictatorial. Es un reclamo por libertades, por democracia. Es decir, es un reclamo que explica las razones por las cuales Alfonsín ganó. Pero que no hay un reclamo contra que haya desaparecido, que haya habido una represión. Eso yo creo que no está en el centro de la escena política. Sí está en el centro de la escena política el reclamo de libertades. El reclamo de el fin de un gobierno autoritario, el fin de un ciclo autoritario. A ver, hay que poner en serio otra vez el longaniato, el peronismo y la dictadura. O sea, hay muchos años de acumulación autoritaria, entonces hay todo un estallido por la búsqueda de libertades que son culturales, sociales, políticas, que está efectivamente en el contexto del 83. Pero no es un reclamo por o contra la represión. Si lo es, y lo hay, es un reclamo, el de la represión es un reclamo más acotado de ciertos sectores, pero no es un reclamo generalizado. Yo creo que ahí otra vez nos equivocamos, leímos desde el presente, desde las preocupaciones del presente, claro, lo que pasaba en esa época. Perdóname, y además, para concluir, lo que eso apunta a decir es una visión bastante más pesimista, diría yo, sobre la Argentina, la represión y los derechos humanos. Es eso lo que estoy tratando de decir. No nos ilusionemos que somos lo que no somos. Claro, sobre todo con esto que vos planteás, vinculado a pensar la violencia institucional, la violencia estatal más en un siglo, el siglo XX. Claro. Es justamente una mirada bastante pesimista en esto, en este sentido de, bueno, tuvimos durante todo el siglo XX violencia institucional, violencia estatal, por lo cual no podemos acotarlo a una década. No, y además eso mismo nos permite pensar que somos capaces, por supuesto los sectores dominantes, pero socialmente eso es acompañado de recrear permanentemente enemigos internos que deben ser blanco de la represión. No dejemos de pensar que eso sale de sectores dominantes, digo, eso es acompañado y también construido socialmente. Digamos. Ahí no hay un mero acto de dominación de que alguien se levante y construye el enemigo anarquista, construye el enemigo comunista. Bueno, no, eso es una construcción social, tiene circulación, tiene apoyo. Claro, es muy interesante pensar esto de que durante muchos años se obvió esta cuestión de que si la dictadura, el último terrorismo de Estado pudo funcionar durante 8 años, es porque hubo un consenso basado en la violencia, basado en diferentes factores, pero hubo un consenso al fin. Durante muchos años la historia del fin intentó explicarlo de alguna manera con esta idea de, bueno, la sociedad no sabía lo que estaba sucediendo, pero bueno, este consenso es innegable. Exacto. Bien. Con respecto a otra pregunta, que me parece que me das un poco el pie a eso, vinculado a los derechos humanos que mencionabas, si bien vos manifestás muy claramente que es una preocupación que tenemos la sociedad en general y los historiadores, sobre todo en particular, más del presente podríamos decir, o de la última década, un poco más, ¿cuáles te parecen a vos que son las vinculaciones posibles
entre la tarea que tenemos los y las historiadores con ese compromiso político por los derechos humanos? A ver, para mí es casi un imperativo, ¿sí? En el sentido de yo no pienso por afuera de esa preocupación política, no pienso por afuera de los imperativos del presente, pero el gran desafío del presente y del pasado, ¿no? O de ese pasado que todavía es presente. Pero para mí el gran imperativo, como eso es casi una obviedad, aunque durante muchos años la historiografía se negó a esos vínculos entre el presente y el pasado, como eso es una obviedad, para mí la mayor dificultad es cómo hacer para pensar con alguna autonomía esos imperativos. Porque esos imperativos no necesariamente son la mejor manera de pensar en el sentido de la comprensión compleja y profunda del pasado. A veces, digamos, respondiendo a los imperativos del presente, uno puede dar respuestas que están más al servicio de esos imperativos o que simplifican ciertas cuestiones. A mí me parece que ahí no está la respuesta, porque entonces pierdo no solo la autonomía de mi propio trabajo, la autonomía de la reflexión intelectual, la autonomía de la investigación, porque justamente esa reflexión intelectual y esa reflexión a veces está a contrapelo digamos, de las dinámicas más políticas. Y te doy un ejemplo, digamos, volviendo a lo que conversábamos antes. Justamente, en buena medida es el movimiento por los derechos humanos y todos los consensos pro derechos humanos los que pensaron y pensamos que la Argentina era un país mucho más sensible al tema de lo que yo creo que lo es. Entonces, justamente, la última investigación a la que vos hacías referencia está un poco a contrapelo de eso, a contrapelo de la idea de que hay una cultura de los derechos humanos en la Argentina, por lo menos en el 80. Efectivamente, yo creo que no la había, que se construyó posteriormente, pero esa afirmación está a contrapelo de ese sentido común de los derechos humanos en la Argentina. Porque no me interesa ser concesiva a ese imaginario de una cultura de los derechos humanos en la Argentina, que es la de los sectores sensibles al tema, porque me parece que no nos ayuda a entendernos ni nos ayuda a actuar tampoco. Entonces, efectivamente, por más que uno participe de un universo, digamos, a decirlo así, progresista o sensible a los derechos humanos o a ciertas causas, la investigación y el trabajo intelectual tiene una autonomía que no tiene que rendirse a esas causas, ¿no? Lo cual significa siempre altos riesgos, ¿no? O sea, yo me la paso tratando de sortear esos riesgos, porque uno no siempre dice cosas que quieren ser escuchadas, uno no siempre dice cosas simpáticas, pero es donde yo, a ver, lo voy a decir de otra manera, yo considero que parte de mi ética profesional es este compromiso político sin rendirme ese compromiso político como única espacio de contención de mi reflexión. Entonces, ¿tiene riesgos? Sí. ¿Hay que bancárselos? Sí. Uno puede elegir no bancárselos también. Pero en todo caso, yo creo que es parte del sentido de mi trabajo, es estar adentro de ese compromiso sin rendirme completamente a él, ¿no? Sí, además hay toda podríamos decir, una línea historiográfica relativamente reciente que se vincula justamente a esto, a repensar las dictaduras en general, pero el último proceso argentino en particular, vinculado con esto que vos decís, recuperar, digamos, quiénes eran los perpetradores, qué les sucedía, cómo operaba la violencia institucional, todo esto que estamos viendo en el marco del último congreso acá en Rosario. Son cosas súper interesantes y que siempre se ponía el peso en el papel de la víctima y qué le sucedía a la víctima o a la sociedad en general, y no tanto en eso otro que tal vez se apartaba por decir, bueno, los juicios en Argentina, la justicia es la que se está haciendo cargo, digamos, de estas investigaciones. Pero en realidad, justamente lo que vos decís, los historiadores también tenemos que involucrarnos en esa disputa por los sentidos del pasado. Exactamente. Además, yo creo que, a ver, volviendo a lo anterior, uno puede involucrarse, pero también se puede involucrar desde un lugar incómodo, y el lugar incómodo es también un lugar político. O sea, hay muchas formas de pensar la intervención política. Yo creo que la incomodidad es también una manera de la acción política. Entonces, por ejemplo, para entrar en el ejemplo más álgido de la incomodidad, la discusión sobre los 30.000 desaparecidos, que es el ejemplo de la incomodidad de la actualidad. A ver, desde el punto de vista de la investigación, para meterme bien incómodamente, yo no voy a sostener que son 30.000. Como investigadora puedo entender, analizar y explicar por qué se sostiene que son 30.000, pero desde el punto de vista
de cuántos efectivamente fueron, no voy a sostener que son 30.000. Tampoco puedo decir que fueron más, que fueron menos. Hay que investigarlo, hay que saberlo. Pero hay un plano de discusión que es política y un plano de discusión que es estrictamente científica. Yo no voy a sostener que son 30.000. En todo caso, tiene que ser discutido sin por eso conceder políticamente a los sectores que dicen, por razones políticas, que no fueron 30.000. Claro. Son lugares distintos. Pero para mí el lugar de la incomodidad es un lugar de construcción política que uno tiene que elegir, por supuesto, permanentemente, dónde se sitúa y dónde dice unas cosas y otras, en qué contextos, en qué momentos, desde ya. ¿Sí? Pero la mera concesión política a mí no me sirve para pensar, ¿no? Sí, además esta cuestión de dejar estos aspectos, digamos, en una vacancia, o sea, o en una falta de estudio también permite esto que vos decís, que la contraofensiva sea 10 veces peor. Exacto. Así que hay que hacernos cargo. Porque lo que no discutimos lo concedemos. O sea, si yo me abroquelo en decir son 30.000, en realidad lo que hago es ofrecer el argumento servido para los sectores que sostienen que no son 30.000. Bien. Para pasar a otra pregunta, sí, que por ahí sería aparentemente en apariencia algo distinto, pero es parte de todo lo que venimos hablando, considerándote por supuesto como una figura intelectual fundante y fundamental, por lo menos para nosotros, hablando de incomodidad, vinculado al anclaje metodológico que implica la historia reciente. Si bien conocemos ya la trayectoria de lo que es el surgimiento del campo de la historia reciente, su derrotero en los 2000, pero ¿cómo podrías marcar el panorama desde el hoy de este campo disciplinar de la historia reciente? Hace un rato estamos en las jornadas de violencia política, pasé por las mesas de las librerías y empecé a darme cuenta, a chequear todo lo que no había leído que se había producido en los últimos tiempos, y por supuesto que querría leer, pero es inabordable. O sea, el campo de la historia reciente tiene una explosión que es muy difícil de seguir, ¿no? Y que tiene un correlato complicado que es la hiperespecialización. Ahora cualquier congreso tiene mesas sobre violencia paraestatal, mesas sobre derechas, mesas sobre exilio, y es muy difícil tener un panorama completo de lo que se está produciendo. Algo que al comienzo de los 2000 uno se jactaba de conocer lo que se estaba haciendo, no solo conocer lo que se estaba haciendo, sino conocer a las personas. Claro. Para eso es imposible. Entonces me parece que el campo de la historia reciente ha tenido una explosión extraordinaria, ¿no? Que para ser un poco pesimista, es una explosión que ha sido extraordinaria, pero que va a bajar por dos razones. Por un lado, porque uno puede pensar que hay un ciclo de auge y que esto después decanta y se estabiliza, pero más que nada va a bajar porque la situación del sistema científico en la Argentina ha dejado de financiar lo que fue el pivote fundamental de la historia reciente, que fue una etapa de financiamiento impresionante, fundamentalmente a través del CONICET, y eso desaparece. Y entonces ahí va a haber un fenómeno más estructural que va a tener fuerte incidencia en la producción de las ciencias sociales y la producción científica en general, y en particular en la historia reciente. Entonces yo creo que en el futuro, en un largo plazo, esto va a variar un poco. De manera más general te diría que mi balance es un balance feliz, en un sentido muy lato. Cuando yo empecé a trabajar, mi primera investigación fue sobre los exiliados argentinos en Francia. Yo estaba en el 2001, 2002 buscando un director de tesis. No me quería dirigir. El exilio no es un tema de investigación, es la respuesta exacta que recibí. El exilio no es un tema de investigación. Y, no sé, menos de 20 años después hay mesas enteras sobre exilio y la producción es gigante. Dicho esto, después de la respuesta feliz, digo, me parece que todavía lo que le falta a la historia reciente es romper un poco sus espacios de origen, ¿no? Sus preocupaciones de origen. Nos falta romper un poco las barreras temporales. Yo creo que todavía el 83 sigue funcionando como un límite, porque estamos demasiado naturalmente preocupados por el terrorismo de Estado, pero el 83 sigue siendo un límite temporal muy fuerte en la producción. Aunque, por ejemplo, en el Congreso hay bastantes cosas posteriores al 83, me parece que ahí hay todavía algo que vencer, y me parece que
hacia atrás, falta incorporar procesos de más largo plazo, ¿no? Que todavía estamos demasiado centrados en los 60, 70. Por supuesto en los 70 nos hemos estirado hacia los 60, pero todavía falta pensar en un largo plazo un poquito más vasto, ¿no? Todavía nos falta romper esas marcas que están en el origen del campo. En el origen del campo está la marca brutal del terrorismo de Estado, en el origen del campo está la marca brutal, por lo tanto, de la violencia como problema estructurante de la historia reciente, y por lo tanto están las fronteras de los 70 y especialmente la del 83. Yo creo que todo eso todavía falta. Por supuesto que hay una gran cantidad de producción que va avanzando en unos sentidos y en otros, pero me parece que todavía estamos ahí en las marcas de ese origen, lo cual, a ver, pensando como historiadores, 18, 20 años es poco. Entonces, digamos, hay mucho camino por hacer, me parece. Pero ya parezco vieja, pero en todo caso no puedo dejar de pensar, cuando yo empecé a hacer mi tesis, a lo que hay ahora, es impresionante, realmente es impresionante. Parece un comentario de vieja, pero bueno, Sí, empecé a hacer la tesis a los 30 años, no era tan joven. De todas maneras, es muy poco tiempo. Es muy poco tiempo. Para la impresión. Bueno, y para ir cerrando, me parece pertinente la última pregunta, que es la frutilla del postre, digamos, de todo lo que venimos hablando. ¿Qué opinión te merece a vos la situación política latinoamericana a nivel general, en líneas generales, pero la política brasileña en particular, que creo que es algo que nos preocupa a todos? Sí, efectivamente, nos preocupa a todos. A ver, voy a responder desde otro lugar. Me parece que la situación brasileña, y no solo la brasileña, la argentina también, etcétera, el avance de las derechas en general, son la mejor prueba de la necesidad y de la importancia de la historia reciente. Cuando uno ve, por ejemplo, en términos comparados y analíticos, los procesos de memoria, los procesos de justicia en la Argentina y en Brasil, también en Chile y también en Uruguay, ahí está claro la diferencia entre que haya habido esos procesos de memoria y justicia en un país sí, el caso de la Argentina, y en otro no, Brasil. Difícilmente, digamos, el fenómeno que representa Bolsonaro en Brasil se explicaría o sería posible si los procesos posteriores a la dictadura hubieran sido de otra manera. No solo en el campo de la justicia, no solo en el campo de la memoria, sino en la destrucción o en una transformación real de los enclaves autoritarios, del poder de las Fuerzas Armadas, etc., ¿no? Entonces, a mí me parece que ese proceso es la prueba cabal de la importancia, sin por esto adjudicarnos más poder del que podemos tener, pero de la importancia de seguir pensando esos procesos en el pasado, en su relación, en su compleja relación entre el pasado y el presente, ¿no? Y con esto me desdigo provisoriamente lo que decía antes en relación, bueno, en la Argentina no hay una cultura de los derechos humanos, etc. Bueno, no la había en el 83, pero sí es importante entender que esa cultura, con todos sus límites, se construyó en las décadas posteriores. Y eso es una diferencia fundamental con Brasil. O sea, en Brasil ni la dictadura ni los derechos humanos son objeto de movilización social ni de preocupación amplia, ¿sí? Y en la Argentina sí lo es. Y eso es una adquisición cultural y política fundamental y que efectivamente nos diferencia de otros países de la región. Entonces me parece que son esos elementos comparativos que solamente aparecen en la reflexión que nos permiten entender mejor, por ejemplo, el fenómeno Bolsonaro, pero también nos permiten entender mejor el fenómeno del macrismo. En el sentido de que el macrismo es efectivamente un avance atroz de la derecha, yo diría un avance atroz de los mecanismos de dominación más desnudos, después de mucho tiempo en la Argentina, pero sin embargo finalmente no es una derecha que haya atacado o que intentó, pero que rápidamente retrocedió, las adquisiciones en términos de derechos humanos. Entonces, efectivamente, entender esos procesos argentinos nos permite entender también las posibilidades y los límites del macrismo. El macrismo no es, o Macri no es Bolsonaro. Y quiero pensar que no hay acá espacio para un fenómeno como el de Bolsonaro, ¿no? Pero bueno, esas son todas reflexiones y posibilidades analíticas que nos da justamente el conocimiento de la historia reciente. Pero por eso mismo también la historia reciente tiene una posibilidad de intervención en la reflexión política y en la escena pública
que uno no la tendría si no tiene las armas de ese conocimiento fino y comparado, ¿no? Entonces ahí vuelvo otra vez a esta posibilidad, esta capacidad, a esta virtud que tiene la historia reciente de construir conocimiento fino, riguroso, científicamente controlado, si tal cosa existiera, pero al mismo tiempo la intervención política. O sea, y en ese espacio doble de ida y vuelta, sin, como decía al comienzo, sin rendirse a una cosa ni a la otra, no la mera burbuja académica, no tampoco la mera militancia política cuando eso supone romper o traicionar la propia reflexión, pero en esa articulación compleja, en todo caso yo me reconozco haciendo historia reciente. Cada uno encuentra su propio lugar. El mío es ese. Bien. Bueno, dejaste un montón de líneas abiertas, pero bueno, creo que podemos cortar acá. Bueno, así muchas que gracias. te agradecemos mucho tu presencia. Gracias. Me hicieron acordar lo de... O sea, nunca había hecho esa cuenta, en 18 años, o sea, en el 2001 no me quería dirigir nadie. Y en 18 años, o sea, es impresionante lo que hay. Está buenísimo. Sí, porque además, o sea, basta del paper y el texto